Será este jueves cuando el premier de Ontario se reúne en Washington con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, entre otras autoridades. Pero Doug Ford, a quien ven en pantalla, dijo que será para renegociar el acuerdo trilateral. Es decir, él está mencionando el TEMEC o el CUSMA, como se le conoce en Canadá, o el USMCA, del cual México también es socio. Y le recuerdo, el TEMEC fue renegociado en tiempos de Trump, firmado en 2018. Luego de una larga renegociación, la versión final fue ratificada por los tres países en 2019 y entró en vigor el 1 de julio de 2020. Y ante lo dicho por el funcionario canadiense, pues esta noche ya me acompaña el exsecretario de Economía de México, ex jefe negociador de ese TEMEC, Ildefonso Guajardo. Muchas gracias por la oportunidad. Él es Doug Ford, un premier de una provincia, no es el titular de todo un país. Pero eso es lo que le dijo al mundo en su cuenta de X. ¿Qué pensaste? ¿Qué dices? Mira, la verdad es que es muy claro que ningún dirigente provincial o gobernador estatal de Estados Unidos o de México puede atribuirse, no puede tomar atribuciones que no le corresponden. O sea, obviamente la negociación de tratados internacionales está en el dominio de los gobiernos federales y el mandar ese mensaje, y si es el hecho de que lo recibirá el secretario de Comercio Howard Lutnick, pues el mensaje es bastante ambiguo y bastante con disturbio, porque entonces imagínate tú que el gobernador de Texas quiera tener un asiento en la mesa de negociación de los gobiernos para definir lo que le interesa a Texas. Entonces no acabaríamos. Entonces sería ya una negociación de gobernadores con premiers y gobernadores en Estados Unidos y entonces estaríamos muy lejos realmente de llegar a un acuerdo. Estos acuerdos son entre gobiernos federales y con toda la atribución que pueda tener un premier para definir su política energética, tiene que pasar por los acuerdos que su gobierno federal ha establecido en estos procesos. Ahora, no difiero del deseo que él pueda tener de que esta negociación, o digamos esta revisión, porque así le llamamos en el acuerdo, empiece ya, porque creo que es mejor para todos que estemos sentados en una mesa con objetivos comunes y con nuestras fichas de negociación, pues para decir a los mercados, pues ya estamos aquí, vamos a trabajar para ver cómo mejoramos el acuerdo que tenemos, cómo definimos las preocupaciones de los liderazgos federales en cada país y darle un rumbo, no que ahora, y lamentablemente hoy el presidente Trump en una reunión con los manufactureros de Estados Unidos, les dice, pues miren, mi amenaza arancelaria ya está funcionando porque la incertidumbre que ha generado está haciendo que plantas en México estén pensándola dos veces antes de iniciar sus proyectos que ya tenían previsto y va diciendo, y algunas están decidiendo venirse a Estados Unidos. Realmente ahí el presidente Trump no entiende que cuando se contamina de incertidumbre a una región integrada, él mismo se contamina de ese proceso de incertidumbre. Entonces, Ildefonso, tú participas también ya como consultor con el sector privado, con los gremios mexicanos, de ese estudio ya de cara a esa renegociación que, como dices, pues está aquí. La pregunta, ¿está el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, allá? Se habla de tratar de evitar que a México lo incluyan en este 25% de arancel al acero. Pero pues llegó la hora quizá de quedarse un poco más, y si estuvieras tú allí, ¿qué harías? No, de hecho, cuando lo hicieron en el 18, al inicio de la aplicación excluyeron a Canadá, a México, a Corea, precisamente por haber tenido tratados de libre comercio. Y en nuestro tratado anterior y en el actual, están obligados a aceptarnos cuando es una determinación de esta naturaleza. Eh, Más que tratar de convencerlos, es que si Donald Trump dijo que va a respetar los términos del acuerdo que él mismo negoció y él mismo presumió como el mejor acuerdo en la historia de los Estados Unidos, pues lo obvio sería que por obligación legal que tiene Estados Unidos, excluyera a México y a Canadá. De no hacerlo, pues el gobierno mexicano no tiene otra opción más que en base a la legalidad contestar con aranceles por el daño ocasionado a los aranceles
al acero y al aluminio. Y aquí pues, hay un poco de diferencias en el contexto nacional. Los acereros mexicanos quieren que se conteste solo con aranceles a acero americano, pero la experiencia que yo tuve es que ayudó mucho más a llegar a una solución haber puesto aranceles a bienes como la carne de puerco, como los quesos, como el bourbon, en productos que vienen de Sí. distritos tremendamente republicanos que pueden influir con sus legisladores. En el minuto que me quede, Ildefonso, Doug Ford es el premier de la provincia de Ontario que semanas atrás decía que habría que sentarse con Trump y proponerle excluir a México del TEMEC porque México permitía la instalación de inversiones chinas y por ende la posible llegada o inundación de productos chinos a Estados Unidos y a Canadá. ¿Te preocupa el papel de Doug Ford en sugerir esto en Washington en unas horas? Mira, a mí no me preocupa porque las estadísticas hablan por sí mismas. La inversión china extranjera en Canadá y en Estados Unidos en manera proporcional es muchísimo más alta que la inversión china que existe en México. Y adicionalmente, en México, primero, solo hay una planta de ensambles de autos chinos que está en el estado de Hidalgo y que produce 25,000 automóviles solo para el mercado mexicano, cuando realmente estamos exportando más de 3 millones a Estados Unidos, de los cuales ninguno es de origen chino. Entonces, no me preocupa tanto. Sí va a ser parte de los compromisos de México definir con claridad su relación con China, empezando por algo que está pendiente. Desde la administración Biden había venido la señora Yeltsin a pedirnos cambios en nuestra ley de inversión extranjera para que de manera indirecta seamos mucho más estrictos a no aceptar inversión china en áreas sensibles de seguridad nacional de América del Norte. Yo creo que una ficha bastante clara y bastante comprometida de México hacia el futuro es definir con transparencia qué relación vamos a tener con China. Importantísimo. Como siempre, agradecida por tu perspectiva a estas horas en medio de todo este caos, Ildefonso. Buena tarde. Gracias por la invitación, Gaby. Buenas tardes.